seguro que si va a venir público hoy o no, que siguen en vacaciones, decidí no hablar el tema de Tanaj de Isaías para no interrumpir a los que no están. Y de todas maneras, como hoy fue el Yom HaShoah, pensé que sería adecuado hablar sobre en perspectiva de la Torah, o sea, ¿qué tenemos que decir nosotros que tenemos emuná, que tenemos fe, que creemos en todo lo que la Torah dice acerca de un acontecimiento como fue la Shoah? Creo que igual sigue siendo un tema muy actual e importante, así que aunque no fuera por el otro motivo, creo igual sería importante hablar de este tema hoy que fue el Yom HaShoah. La verdad es de que hablar en una hora sobre un tema como es la Shoah es algo muy difícil, porque hay muchos aspectos, muchos temas y subtemas, y más que nada, no solamente por la cantidad de los temas, sino por la calidad. O sea, estamos hablando de temas que cuestan mucho trabajo ser percibidas en la mente humana por los hechos, y los hechos pueden ser captados o percibidas de manera completa hasta aún hoy en día, casi 60 años después, y más todavía más difícil entender las raíces, los motivos y cosas más profundas en el tema. Vamos a hablar entonces lo que se llama Ksea Mazleg, o sea, probaditas de cada uno de los aspectos. Y antes de empezar, la razón por qué se habla inclusive hoy en día acerca del tema de la Shoah no es porque somos masoquistas y queremos pasar una noche más sin dormir. La razón es porque el tema sigue siendo un tema actual. A pesar de que aparentemente, diría uno, hoy no es posible que vuelva a pasar, que vuelva a suceder, porque ya el mundo es diferente, pero la verdad es de que no es así, y más que nada para nosotros. Nosotros, Am Israel, tenemos más de 4.000 años de existencia, y en esta época tan larga, durante todo este tiempo, hemos tenido tiempos de Galut y tiempos de Geulah, a pesar de que el Geulah no fue Geulah Shleimá, pero tuvimos épocas mejores, épocas peores, y siempre cuando vino una época de Galut fuerte y terminó, la gente creía y a lo mejor decía, ya, o sea, ya no vuelve a pasar, y desde entonces ya volvió a pasar y volvió a pasar. Quizás después del Khurban Bait Rishon, con todo lo que pasó, lo que hicieron los babilonios, que fue también una Shoah, perdón, antes de Mitzrayim fue una Shoah peor que esta Shoah de los alemanes. En Mitzrayim, si los alemanes mataron una tercera parte del pueblo de Israel, en Mitzrayim murió, según como dice la Torah, Hamushim alu bnei Israel min Mitzrayim, o sea que de Mitzrayim salieron una quinta parte nada más, 4 quintas partes se quedaron en Mitzrayim y murieron. Ya salió a Israel de Mitzrayim y seguramente la gente decía ya, o sea, esta época no vuelve a regresar, y vinieron después aún ya en Eretz Israel, estando en nuestra propia tierra. Uno estudia Sefer Shoftim Batishkot Eretz 40 Shana, 40 años de tranquilidad, y vienen los Filistim o vienen los Aram o cualquier otro pueblo, y persigue y oprime a Israel, y a Israel empieza de nuevo a gritarle a Dios, ¿cómo es posible? Ayúdenos, sálvenos, y Dios les ayuda, y otra vez vuelve a repetir. Y luego vino el Khurban Bait Rishon. Los babilonios trataron a Israel de una forma terrible, y pasó lo que pasó, el milagro de Mordejai y Esther, regresaron, construyeron Bait Sheni,
seguramente pensaron de que ya, Baruch Hashem, esto ya es un tema de historia, ya no vuelve a pasar. Y vienen los griegos dentro del Beit Sheni, luego vienen los romanos, Urban Beit Sheni, y van al exilio, y es el que lee las descripciones en el libro de Flavius, las guerras de los Yehudim, y lo que dicen nuestros sabios, y él con más detalle. Entonces, terrible, una situación que se compara con el Holocausto. No sé cuál de las historias queda más pálida al lado de la otra. Si la del Holocausto, fue muy probable que el Holocausto, con todo y lo difícil, no alcanza lo terrible que era lo que hicieron los romanos en la época de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Nada más por un ejemplo, la Gemara cuenta que Rabbi Yohanan ben Zakkai un día salió a la calle de Jerusalén y encontró la hija del hombre más rico de Jerusalén, la hija de Nakdimon ben Gurion, que estaba recogiendo granos que quedaron dentro del excremento de los animales. Los animales dejan excremento en la calle, entonces a lo mejor quedó un grano completo, de ahí lo recolecta para que coma. Y dijo la vieja Mezakai, si esto es lo que pasa con la hija de Nakdimon ben Gurion, ¿dónde está todo el resto del pueblo? O sea, si ya la hija del hombre más rico de Jerusalén está en una situación así, ¿dónde están los pobres o la gente mediana? Ya desde mucho que tenían que comer esto y a lo mejor murieron de hambre. Y lee uno, hay que leer el libro de Flavius, no sé si está traducido al español, vale la pena leer, porque hay que conocer nuestra historia, hay que saber cómo, y él es historiador, o sea, no lo escribe como que de un lado o de otro, al contrario, estaba más cercano a los romanos. Él describe ahí como una mamá tuvo que comer la carne de su propio hijo en una ocasión por desesperación de hambre. En fin, termina lo de Beit Sheni y llega, pensamos a lo mejor que ya terminó, y ahí viene todos 2000 años en Galut, tragedia tras tragedia, pogroms, inquisiciones, cruzadas, y el Holocausto obviamente llegó, hasta ahora parece como la tragedia grande, la última, pero no hay ninguna garantía. Esperamos que jamás vuelva a suceder, pero nadie puede tener la garantía. Mientras estamos en Galut, mientras el Galut no ha terminado, no existe la garantía. Cuando venga la Geulah Shleimá, ahí sí, Geulah Shleimá significa que ya Am Israel una vez por siempre ya está libre de persecuciones, ya se redimió de forma definitiva, pero mientras estamos en Galut es parte de Galut. Además, hay otro motivo que tal vez es más importante, o sea, por lo mismo, pero lo que dice el Mishnah Brura. El Mishnah Brura, cuando habla acerca cuando en la halajá del Shulchan Aruch, acerca de los 5 días de ayuno que tenemos durante el año, tenemos ayuno de Tisha B'Av, ayuno de Asara B'Tevet, Shivat Tamuz, Tzom Gedalia. Entonces dice el Shulchan Aruch, Eilu hayamim she'er'u ba'em tzarot leIsrael, son los días donde ocurrieron tragedias para Am Israel, por eso tenemos que ayunar. Viene el Mishnah Brura explica, ¿y cuál es el motivo del ayuno? ¿Es para afligirnos nada más, para hacernos tristes? No es el propósito. Am Israel no es un pueblo triste, Am Israel es un pueblo alegre, a pesar de todo, sigue siendo un pueblo que busca la alegría, no la tristeza. La tristeza es uno de los enemigos más grandes del Yehudi. No hay una mitzvah de estar triste. El propósito de los días de ayuno, en los días que ocurrieron tragedias, en las fechas que ocurrieron tragedias para Am Israel, dice el Mishnah Brura, es para lefakeach al darkei teshuvah, para abrir caminos de teshuvah, para despertar nuestra conciencia. Y cuando uno se pone a pensar, cuando uno está consciente de lo que pasó, empieza a investigar el porqué y llega a la conclusión y descubre que en aquellas épocas a lo mejor no actuaron correctamente. Entonces empieza a comparar, y hoy ¿dónde estamos? Si nos comparamos hoy con aquellas generaciones, quién sabe si estamos mejor. Y si en aquellas generaciones pasó algo tan terrible, tan grave, por comportarse así, y hoy en día no estamos mejor, entonces
hay que hacer algo para que Chas v'Shalom no vuelva a suceder. Entonces esto ayuda a uno, es como un catalizador, el ocuparse en el tema del pasado para mejorar el presente y garantizar el futuro. Esto es el motivo de ocuparse en estos temas. No es tanto para abrir heridas que a lo mejor quisiéramos que ya se hicieran, aunque sea que es muy difícil, a lo mejor imposible, pero uno quisiera olvidar. Hay gente que yo conozco, por lo menos una persona que sobrevivió al Holocausto y no puedes hablar con ella sobre este tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un mecanismo psicológico de defensa, de borrar el tema de la mente. Me refiero a mi suegra, estuvo en Auschwitz casi un año y sobrevivió y nunca habla del tema del Holocausto. O sea, puede hablar con cualquier tema del mundo que uno quiere. Este tema está fuera de contexto y hay otros que sí les gusta hablar, otros que no. O sea, cada quien con su forma personal de tratar el asunto, pero de todas maneras si hay que hablar del tema. Y es que hay que hablar por este motivo de que nos puede ayudar al analizar, al estar ocupado con el tema del pasado para mejorar nuestra conducta, mejorar el futuro y corregir errores. Hay un problema para hablar del tema del Holocausto. Y en el tema del Jurban, tanto Jurban Bait Rishon como Jurban Bait Sheni, como decimos que son tragedias a lo mejor no menos graves para el pueblo o inclusive más, se puede hablar más fácil. ¿Por qué? Porque nuestros sabios nos dan ciertas indicaciones, nos dicen algo acerca del tema. Uno abre la Gemara en Masejet Gitin y encuentra acerca de lo que pasó en Bait Sheni y en otros marot acerca de lo que pasó en Bait Rishon. Nos dicen cómo fue el comportamiento, cuáles fueron los motivos. Nuestros sabios podrían hablar, eran profetas, tenían la sabiduría y tenían la capacidad y el nivel para poder relacionar entre lo que actuaba la gente y los resultados. En la Shoah no tenemos estas fuentes, no tenemos este privilegio de consultar con nuestros sabios. No hay Talmud, no hay sabios de esta magnitud que nos podrían analizar y llegar a conclusiones claras, cuáles son las razones, etcétera. Sí. Se tenía que tener perspectiva, tenía que pasar tiempo. Eso es otro de los temas. ¿Cómo puedes decir Norá si... Eso por lo menos después de 200 años sí podrían decir. Hoy en día no creo que aunque pasen 200 años habrá algún jajam que te podría decir, mira, esto fue la causa, esto fue la razón. No estamos en este nivel. No hay hoy en día, no hay profetas, no hay Ruach HaKodesh. Yeridat Adorot, Nitma'atu Adorot. O sea, han disminuido las generaciones. No contamos con este nivel para nadie que podría decir esto. Aquel que venga y que diga, mira, la razón es porque hicieron esto y porque... es un tonto, porque la Gemara dice, Mizman Jurban Beit HaMikdash Nitna Nebuah Lashatim. ¿Quién eres tú para poder decir y para poder juzgar? Lo que nosotros como ma'aminim, como personas que tienen fe, que el mundo no es esquer, el mundo no está abandonado, el mundo está manejado por Dios. Lo único que podemos decir, eso sí podemos decir con toda la seguridad, si nos gusta o no nos gusta es otra cosa, pero esto es seguro, el mundo no es esquer, hay un Dios que lo maneja. Entonces Dios que maneja el mundo, esto fue su voluntad, que esto pase. ¿Por qué? No podemos saber, no conocemos los caminos de Dios. Hasta Moshe Rabbeinu le dijo a Kadosh Baruj Hu, Odieini na edrajeja, enséñame tus caminos, explícame, no entiendo lo que tú haces, no te entiendo, explícame para que yo entienda. ¿Y qué le contestó Dios? Panay lo Yeraú, no puedes ver mi frente. A Joray Yeraú, puedes verlo de atrás. ¿Qué es de atrás? Ya terminando toda la historia podrás ver ya para atrás en forma retroactiva qué es lo que pasó en el pasado, pero para eso tienes que
terminar toda la historia, llegar a una etapa que no corresponde a lo que es este mundo, Olam Hazé. Pero mientras estamos en Olam Hazé, no conocemos los caminos de Dios. Bueno, no sé. Dios sufrió seguro, porque la Gemara dice en Masejet Brajot que cuando Am Israel sufre, Akadosh Baruj Hu sufre con nosotros, como dice el pasuk, Imo Anoji Betzara, es un pasuk meforash. Lo decimos, Imo Anoji Betzara, Jalseu Bajabdeu Orech Yamim, Hasbeu Bareu Bishuati. Entonces dicen nuestros sabios, Dios está sufriendo con nosotros cuando nosotros sufrimos. Por eso digo, no sé los motivos, pero fue la voluntad de Dios. ¿Sufrió? Claro que sufrió. Más final, dice la Gemara de Masejet Brajot, cuando sufre Am Israel, Kalani Meroshi, Kalani Mezroi, así dice la Gemara, o sea, Kadosh Baruj Hu sufre junto con nosotros. Pero lo que nosotros nos toca como Yehudim en respecto a lo que es Dios, es decir de que la voluntad de Dios fue que esto suceda. Eso podemos decir con toda la seguridad, sin duda alguna. El por qué no sabemos, pero que Dios lo quiso, claro que lo quiso, si no no hubiera pasado. El que dice que esto podría suceder sin la voluntad de Dios, esto es un kofar, es uno que dice que el mundo está abandonado y que Dios no controla lo que pasa en el mundo. Entonces, todo. Ahora, ¿por qué? No sé. ¿Quién soy yo para decir por qué? Pero que él maneja el mundo, es obvio. Y esto no libera de culpa a nadie. O sea, mucha gente la gente que no cree, atacan a los creyentes, dicen al decir que Dios quiso, entonces quiere decir que entonces ahora los alemanes son gente buena que hicieron la voluntad de Dios. Además son buenos porque son muy fieles a Dios, hicieron lo que Dios quiere. No es cierto. Esto no significa eso. Porque la persona tiene libre albedrío. Ellos no lo hicieron para realizar los planes de Dios, porque ellos no sabían que ese es el plan de Dios, y además no es su tarea realizar los planes de Dios. Su tarea es comportarse de acuerdo a los órdenes de Dios. Y Dios ordenó al ser humano ciertas leyes, aún para los que no son Yehudim. Hay 7 mitzvot Neinoah. El Lot Yirzach es uno de los 7 mandamientos para cualquier ser humano, y es obligación de cada ser humano respetar eso. ¿Por qué entonces les tocó a ellos hacer? Hay una regla que dicen nuestros sabios, Megalgelim Zchut al-Yedei Zakai Vechová al-Yedei Chayav. Si les tocó a ellos realizar los planes de Dios, pero planes que son prohibidas para el ser humano, quiere decir que ellos son personas malas de por sí, y que por eso resultó que ellos, por maldad de ellos, participaron en un plan de Dios, pero por su propia maldad y por su propia culpa. La prueba, ¿de dónde está la prueba que es así? De Paró. El Paró, sabemos que ahora ya no es por cuestión de emuná. Dios mismo le dice a Abraham Avinu, Yadoa teda ki ger yezaracha beretzolahem va'avadum veinu otam 400 shana. O sea, Dios dice, fíjate que van a estar esclavizados, van a estar afligidos, torturados por otro pueblo por 400 años. Quiere decir que el pueblo que lo va a hacer, imagínense que un pueblo lee esto en la Torah y dice, como esto yo aviento para cumplir, yo soy el voluntario para hacer lo que Dios como Dios dijo, que si alguien lo tiene que hacer, yo me ofrezco a hacer ese trabajo sucio. Bueno, está muy bien, ¿no? Dios dijo que así va a ser, entonces él está realizando. Entonces Paró no merece ningún castigo. Además, la Torah dice que Dios le endureció su corazón, Dios le hizo duro. Así dice o no dice la Torah claramente. Entonces Paró no merece. ¿Qué castigo merece? Si Dios mismo es la voluntad de Dios, y con todo eso vemos que Dios lo castiga, y cada vez peor, y finalmente hace que se hunda todo su ejército, incluyendo Paró en el mar. O sea, lo castiga de la manera más severa. Pues de ahí vemos que a pesar de que es la voluntad de Dios, a pesar de que es un plan de Dios, no libera a Paró de culpa. ¿Por qué? Porque él no lo hizo para hacer lo que Dios. Él es responsable por lo que él hace. Que Dios quiso, son dos cálculos separados uno del otro. Que Dios lo quiso, Dios lo quiso. Y que el ser humano lo hizo, el ser humano lo hizo. Y la responsabilidad es de él porque tiene libre albedrío. Sí.
Lo de mayor y menor, eso es cosa que nosotros tampoco tenemos la capacidad de definir. Hay cosas que al parecer se ve como tragedia mayor, pero a fondo, en sus raíces espirituales, en lo que representa, a lo mejor hay otra cosa, otra tragedia que es menor, que realmente es mayor a esta. Hay cosas que a lo mejor es como en las enfermedades. Hay enfermedades que tienen unos síntomas que parecen muy graves, pero son externas. Hay otras que por fuera no lo ves tan enfermo, pero es algo que ya llega a tocar algo muy delicado, muy fino en el interior del cuerpo, que por fuera no se ve tan grave, pero en la realidad es mucho más grave. Si vemos una persona, yo que sé, que pasó por un accidente y está bien lesionado, golpeado por todos lados, se ve horrible. Y por otro lado, puede ver una persona que Salom lo tiene, digamos, cáncer, ¿no? En el cerebro, que por fuera no ves nada. Yo me acuerdo, bueno, como se dice en Yiddish, me acuerdo cuando mi hermano se enfermó de cáncer, el día que descubrieron un tumor, y era terrible su tumor, y sabemos, realmente no sobre ni siquiera, se murió. El día que lo descubrieron, por fuera no se veía nada. Me acuerdo que cuando lo acompañé para el aeropuerto, cuando iban a operar, ni siquiera aceptó que alguien le ayude a cargar su maleta. O sea, no sintió nada. Las tomografías dicen que tiene algo, pero en la realidad, en el TAC no se siente nada. Por otro lado, ves una persona lesionada, golpeado, moretones por todos lados, sangrando y todo, dices, pues cuando los ves así sin analizar quién está más grave, más grave, pero en la realidad en un par de semanas o de meses se va a curar y no se va a notar nada, y el otro está bien enfermo y va a morir. O sea que no siempre lo que nosotros vemos como el más grave es realmente más grave. Solo nuestros sabios, otra vez aquellos que tenían el Ruach HaKodesh, que tenían la profecía, podrían señalar y decir, esto realmente es algo que es a fondo, con raíces profundas, y hay que hacer algo por ello, esto es menos grave. Uno de los temas, los puntos importantes, todavía estamos en introducción sobre el tema. Uno de los puntos importantes que hay que mencionar antes de que se empiece a hablar de la Shoah es de que hay que siempre que distinguir y separar entre lo que es un grito, lo que es un clamor y lo que es una pregunta. Una persona que grita por dolor, no hay forma de darle alguna respuesta, alguna aclaración, alguna explicación para que se calmara. No se le puede hablar con respuestas lógicas. Con respuestas lógicas le puedes contestar solo a aquel que pregunta, no a aquel que grita. Eso es una cosa que hay que siempre saber, definir y distinguir, porque muchas veces hay personas que preguntan, oye, ¿dónde estuvo Dios en el holocausto? ¿Cómo ustedes siguen creyendo en Dios después del holocausto? Y en la mayoría de los casos de estas preguntas, principalmente cuando vienen de personas que vivieron o que sufrieron mucho, o que por lo menos familiares de ellos han sido perdidos, y muchas veces no es pregunta cuando pregunta esta pregunta, muchas veces es un grito, o sea, habla de por su dolor. Pues por lo tanto no sirve y no tiene ningún sentido entrar en explicaciones lógicas, dónde estuvo Dios o cómo, por qué Dios lo permitió, etcétera, etcétera, porque la persona grita por dolor. Cuando uno le duele, no le puedes hablar, tienes que buscar una forma de curarlo, no una respuesta, no explicación. Primero anestesia para que no le duela. Y como no hay anestesia para quitar ese dolor, entonces esta persona realmente no hay forma de explicar y discutir. Lo único que se puede decir es que, mira, yo no te puedo realmente discutir contigo, y bueno, tienes todo el derecho de pensar así, porque alta dunet haverja, dicen nuestros sabios, guía, como tú no puedes juzgar a nadie hasta no estar en su lugar, y como yo no estuve en ese lugar, y pues quién soy yo para poder juzgar o para poder discutir con una persona que así siente. Pero no significa esto que no hay respuesta a las preguntas. No hay respuesta cuando es un grito por dolor, ahí no hay forma de explicar.
Pero si pudiéramos, o por lo menos aquellas personas que pueden, o a lo mejor en un tiempo cuando se va a poder hablar del tema, no con dolor, sino con más frialdad, digamos, poniendo a un lado el dolor personal y hablar con pura lógica, no significa esto que no hay respuestas a las preguntas. Y la prueba que esto sí es posible es de que nosotros, los mismos que sobre el tema de la Shoah, es imposible hablar con lógica y es imposible convencer. La misma gente que dicen no creo en Dios después de lo que yo vi, y yo escuché de gente sobreviviente del Holocausto, que antes eran 100% creyentes y religiosos y obedientes, y después me dice uno, por lo menos que conozco muy de cerca, yo después de lo que yo vi, no quiero, a mí no me vengas con cuentos, historias de Dios, a mí no me vengas a hablar de este tema, después de lo que yo vi, como los alemanes agarran un bebé recién nacido y lo avientan a la pared y se estrella y se hace pedazos, y Dios permite esto, a mí no me vengas a hablar con estas cosas. Claro, no le voy a hablar, porque no se puede hablar con una persona que vio esto. Pero, ¿qué tal la misma persona cuando hablamos del diluvio, por ejemplo? Parashat HaShavua estudiamos Parashat Noah, estudiamos el diluvio, que se le estudió todo el mundo. ¿Cuánta gente murió en el diluvio? Todos. ¿Qué edades? Desde ancianos hasta bebés. Y sí se puede hablar, y leemos cada año Parashat Noah, y hasta puede ser que venga él mismo a hacerme una pregunta, oiga, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué Rashi dice, oye, ¿cómo puedes hablar del diluvio cuando murieron millones de personas sin culpa, algunos de ellos bebés recién nacidos, hasta animales, todo se destruyó? Ahí sí puedes hablar, y ahora no, ¿por qué? La diferencia es que allá no siente él, no está involucrado personalmente, no, ahí es pregunta, ahí no es grito por dolor. Entonces, cuando es sin el dolor personal, sí se puede hablar de estos temas. Ahí de repente sí podemos hablar. Podemos hablar sobre, por ejemplo, lo que está escrito en Parashat Ki Tisa, donde después del Jeta Egel le dice Dios a Moshe, Eref mimeni v'achale otam kerega. Déjame, ahorita voy a exterminar a todo el pueblo. Achale otam kerega. En un momento se borra todo Am Israel. ¿Por qué? ¿Por pecado de quién? 3,000 personas apenas, o sea, 3,000 personas pecaron el becerro de oro, y Dios quiere acabar con todo el pueblo. Si no fuera por Moshe Rabbeinu, que le ruega a Dios y le usa, dice los 13 midot Rachamim, hasta que Hashem le perdona, se hubiera acabado a Israel. Y Moshe Rabbeinu, cuando escucha eso de Dios, ¿cuál fue su pregunta? ¿Cuál fue su respuesta? Respondió con una pregunta, como un Ben Yehudi. ¿Cuál fue la pregunta? Lama yomuru Mitzrayim bera'ah otziam להרוג אותם בערים ולכלותם על פני האדמה. ¿Cómo es posible? ¿Vas a matar a Israel? ¿Qué van a decir los egipcios? Mira, nosotros teníamos la razón, no hay Dios, no hay nada, salieron al desierto y ahí murieron. Va a ser un Hilul Hashem muy grande. Con esto Dios se calma. Moshe no preguntó, ¿y los niños? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué culpa tienen? ¿Y qué culpa tienen todos aquellos que no han participado? Esto no lo pregunta. ¿Por qué no pregunta esto Moshe? Porque Moshe entiende que cuando Dios quiere algo, Dios tiene sus razones. Moshe no tiene problema. Moshe no habla con un dolor personal, habla con frialdad, con la pura lógica, y con la lógica entiende de que Dios, lo que Él hace es justo y correcto, aunque yo no lo entiendo. Lo único que dice es, entonces, ¿qué va a pasar con Mitzrayim? Y Dios le acepta eso. Se puede entonces gritar de dolor, pero la sorpresa por lo que pasó no tiene lugar, porque hay modelos de esto en el Tanaj, hay modelos en el pasado y peores, como dijimos. La pregunta que se hace cerca del Holocausto no es por la cantidad de gente que murió, por los 6 millones. La cantidad no hace la diferencia, la calidad del asunto. O sea, ¿cómo es posible que personas que aparentemente eran personas buenas, puras, porque sabemos que en el Holocausto murieron todo tipo de Yehudí, todo tipo de personas, no hacían los nazis diferencia entre personas buenas y personas malas, todos, Daem, como decimos en el Tfilá que compusieron los
la Rabbanut Rashit decimos Ubaem Geonim, Tzadikim, Yeladim, Nashim, Bataf, o sea, sin diferencia. Pues ¿cómo es posible que personas puras, personas que aparentemente no tienen nada de culpa, sufrieron? Y esta pregunta se podría hacer tanto si hubiera habido una persona que era puro y sufrió, como si hay 6 millones de personas puras que sufrieron. La cantidad no hace la diferencia. Es la misma pregunta, la pregunta antigua: ¿cómo es posible que personas justas le pasan cosas malas? Y esta pregunta molesta al ser humano tanto cuando le pasa esto a una, como a 10, como a millones de personas. No hace esto ninguna diferencia. Hay un mashal que dan nuestros sabios sobre el león que estuvo en la selva y estaba por devorar, por comer. Agarró un zorro. Zorro es el inteligente, con zorro, ¿verdad? Zorro, astuto. Entonces el zorro, como es astuto, antes de que lo coma el león, le dice: un momento, mejor yo te puedo ayudar. Aquí en la esquina del bosque vive un yehudi muy gordo, te conviene mucho más, yo soy flaco, mejor ven conmigo, yo te enseño dónde vive el yehudi y lo vas a comer, y además te va a sobrar, y a lo mejor me queda a mí algo de comisión, y entonces ¿para qué me comas? ¿Qué ganas? Yo te ayudo a comer un yehudi. Entonces él dice, el león, le contesta el león: pero me da miedo, porque la verdad es de que los Yehudim tienen un Dios muy poderoso, y él castiga a los que los molesta, que los maltrata, sin culpas. Al Yehudí no ha hecho ninguna cosa mala, y su Dios lo protege, y me da mucho miedo. Entonces dice el zorro de que fíjate que tú no te vas a sufrir, o sea, Dios a ti no te va a castigar. ¿Por qué? Porque Dios dice en su Torah que Akadosh Baruj Hu poked avon avot al banim, o sea, la culpa de los padres pagarán los hijos, así que te importa. Si Dios va a castigar, igual va a ser 2, 3 generaciones más adelante, así no te toca, así que comes rico, no te va a pasar nada. Entonces, bueno, lo convenció, dice: vamos. Empiezan a caminar. En el camino hay una trampa, un pozo ahí que estaba tapado con unas hojas. El zorro lo lleva ahí, y el león cae adentro. Entonces el león está adentro, empieza a llorar, a gritar, y le dice al zorro: ¿qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Si yo no hice nada, ¿por qué me castigaste? Le dice el zorro: pero que ibas a comer a Yehudí, ¿a poco esto no es delito? Entonces por eso recibiste el castigo. Dice el león: pero si ni siquiera todavía lo comí, o sea, no hice nada todavía, ¿por qué fui castigado? Le dice el zorro: sí, tú todavía no lo comiste, pero tu abuelo comió una vez un yehudí, por eso Dios te castigó. Y dice: pero no es justo, pero si mi abuelo comió, ¿yo qué culpa tengo? Dice: pero tú no ibas a comer a yehudí para que Dios castigue a tu nieto. Entonces tu abuelo comió un yehudí, por eso te castigó Dios. La pregunta de la justicia es una pregunta antigua. Nosotros estudiamos aquí Sefer Iyov, y todo el tema de Sefer Iyov era del mismo punto: ¿por qué a los justos le va mal en este mundo? La pregunta se hace aún fuerte en la Shoah, como dijo Enrique, es porque estamos todavía cerca de los acontecimientos, o sea, en perspectiva de historia todavía estamos muy cerca, y además pero la realidad es de que deberíamos hacer la misma pregunta sobre Jurban Beit HaMikdash, la misma pregunta acerca del Mabul, la misma pregunta acerca de Mitzrayim, a pesar de que ahí no nos molestan estos temas. Aquí sí, ¿por qué? Porque todavía él está preso, Las cruzadas y los pogroms, y uno lee la historia de nuestro pueblo, entonces, en cantidad y en calidad y en formas terribles, o sea, todos mitot meshunot que uno no lo se imagina, y lo que no se imagina ya han pasado, y la adquisición poniendo a los Yehudim en acto de fe en el fuego, digo, cosas que uno no comprende uno. Entonces las mismas preguntas, pero allá no nos molesta tanto, también por la distancia del tiempo. O sea, intelectualmente no hay diferencia. La diferencia está emocionalmente, sentimentalmente, ahí sí hay diferencia. Y hay otra Sí. otra razón, de cosas que yo no entiendo, pero películas, esto lo puedo ver, y
vivencialmente, Bueno, esto lo hace más presente. no hace mucho más presente, porque todos los documentos actuales hacen Pero otra vez, esto hace diferencia sentimental. En lógica no debe haber diferencia si lo ves o no lo ves, debería ser lo mismo. Nada más, yo lo digo esto para que pongamos el problema en ubicarla donde está, o sea, que realmente no hay ninguna diferencia. Deberíamos estar igual de molestos en esta pregunta en toda la historia de Am Israel. Esto es algo mucho más fuerte porque todavía es algo muy fresco en nuestros sentimientos. Una conclusión que yo creo que sí podríamos llegar, sí, digo, cualquier punto de nuestra historia hay tragedias terribles. Bueno, yo creo que una conclusión podríamos todos estar de acuerdo, sin excepción, creyentes y no creyentes, de que seguro una cosa sí falló, lo que nosotros consideramos o llamamos la cultura del ser humano. O sea, Dios hablamos, pero ¿dónde está Dios? Pero Dios, ¿quiénes somos nosotros para hablar de Dios? Pero vamos a hablar del ser humano antes de hablar de Dios. Es algo que sí podemos palpar, sí podemos analizar. Lo que es la cultura del ser humano, que a lo mejor el ser humano creía que por más culto que sea el ser humano, más garantía hay de que su comportamiento sea mejor. Esto seguro no funciona, esto seguro no es garantía. El ser humano, no importa quién es, puede ser el más primitivo de una tribu ahí de África de caníbales, o el más culto, el jefe de la orquesta filarmónica de Berlín, y no hay ninguna garantía de que su comportamiento de será mejor que del otro. No tiene nada que ver, no hay ninguna relación entre una cosa y la otra, porque los que hicieron el holocausto no fueron cualquier seres humanos, fue el ser humano aparentemente más culto, más bello de todas las naciones, la nación de más nivel. No lo hicieron caníbales de África, lo hicieron la gente de mentalidad intelectual, de intelecto y de nivel intelectual más alto. Entonces, la primera queja que hace todo el mundo es con Dios. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Por qué no te quejas primero del ser humano? ¿Por qué no analizas primero dónde está el ser humano en el holocausto? Porque con todo y lo que Dios seguro maneja el mundo, y esto fue su voluntad, como dijimos antes, pero finalmente la acción en las manos de quien hicieron, las manos de un ser humano. Ellos son los que actuaron. Bueno, la historia del holocausto, para el que estudia Torah, para el que conoce algo de Torah, la verdad es de que no debe de sorprender, porque en la Torah sí está previsto esto, sí está escrito. Hay mucha gente que cuando se llega a esta parte de la Torah les gusta salir para no escuchar, pero es la peor manera de enfrentar a un problema, de ignorarlo. Un problema hay que enfrentar, hay que estar consciente, y entonces podría ser que la podrías evitar, porque si ya conoces el problema, conoces que la posibilidad y conoces las razones y raíces que pueden traerla, pues podrías tener la defensa para la vacuna contra este problema. Pero al no querer escuchar, entonces lo más probable es que sí va a venir. Sí, es igual como uno en el coche se le prende el foquito rojo que señala de que falta aceite en el motor, y como le molesta mucho va con el electricista para que le arregle ahí que ya no se prende el foco, porque algo anda mal ahí, está el foco no, seguramente hay una mala conexión ahí, el corto, entonces arréglamelo, ¿eh? Entonces esto que era la señal de que ahí, para prevenir, al quitarlo, pues lo que va a venir ahora sí realmente el gran problema. La Torah dice, o sea, hay una costumbre de que cuando se llega a leer en la Torah la parte de los klalot, la parte de lo que se llama la tojejá, entonces hoy la costumbre es dársela al Baal Koreh, le suben al Baal Koreh, nadie quiere esta aliyah, entonces el Baal Koreh. Pero antes la costumbre era llamar a los pobres y se les pagaba. Como nadie quiere esta aliyah, normalmente la gente paga, ¿no?, para que le den aliyah a la Torah. Pero como esta aliyah nadie lo quiere, entonces los pobres eran felices. Ese Shabbat, cuando se leía esto, iban de shul a shul, me ofrezco para
para esta alía, ¿cuánto me paga? Y le pagaban cualquier cosa con tal de que acepten subir a la Torah. Era el día de los pobres, que no es suficiente que son pobres, le echaron todos los claros. Cuando venía Rabbi Israel Salanter, para ellos una braja. Rabbi Israel Salanter, los Gdolei Amusar, el fundador del Tnuat Amusar, él era ley. Que los Gdolei Israel que viven hoy palabras que dijeron después del Holocausto no tienen valor, pero porque nuestros sabios nos enseñaron al tadunet javerja achetagia limkomo, o sea que para que las palabras de uno entren al corazón de las personas, que todavía la historia está viva en sus corazones, tenemos que entrar en su lugar. No puedes tú hablar con una persona que estuvo en un lugar y tú no estuviste en ese lugar. Entonces, si yo voy a decir algo, no va a sentarse en el corazón, no va a entrar, no va a penetrar al corazón de aquel que asusto, porque siempre me va a decir, bueno, tú que no estuviste ahí, puedes hablar, pero yo que estuve ahí, es muy diferente. Por lo tanto, creo que lo mejor es citar y ver lo que dicen aquellos Gdolei Israel que sí están en el Holocausto, que sufren igual, que ven lo mismo, a ver qué opinión tienen ellos, que está basado en la Torah. Uno de los rabinos muy conocidos que estuvo, Shemikom Damo, el Admor mi Piesetzna, Clonimus Kalmi Shapira se llamaba. Él escribió un libro que se llama Jovata Talmidim, es un libro muy famoso, libro de Musar. Él estuvo en gueto de Varsovia, finalmente murió ahí en el gueto. Pero durante todo el tiempo, hasta que cayó el gueto completamente, él siguió dando todo el tiempo shiurim, siguió enseñando Torah, nunca dejó de enseñar. Así que quedó escrito discursos de él y clases de él. Durante el mismo Holocausto salió en Parashat Chukat Tafshin Bet, él habló ese Shabbat y dijo las siguientes palabras. Dice él así: la verdad es que es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que el mundo existe después de tantos clamores y gritos de toda la gente que está sufriendo? En Asara Rugei Malchut, así dice él, está escrito que los malachim preguntaron, Zu Torah ve Zu Schara, esto es la Torah y esto es su pago. Y le contestó un batkol del cielo, un eco del cielo. Y meshma kol acher echad defochet haolam lemaim. Si se va a escuchar una voz más así, ya el mundo, un clamor más de ese índole, el mundo ya no existe, se convierte en agua. Y ahora dice Rav de Piesetzna, niños puros, ángeles puros, como grandes Gdolim, Gdoshei Israel, se mueren, pasan por Shchita solo porque son Yehudim, son más grandes que aquellos malachim, llenan todo el espacio del mundo con este clamor, y el mundo no se convierte en agua, sigue existiendo como si nada pasó, como si todo está igual. A 1 kilómetro de aquí el mundo sigue existiendo como si nada pasó. Pero el mismo Ram, él siguió hablando en Parashat Vaishlach,
y dice así. La cuestión de la mitzvah es porque Akadosh Baruj Hu así la quiere y esto fue su pensamiento. Cuando uno y con esta mitzvah hace y realiza lo que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, si uno sigue estudiando Torah, que es la voluntad de Dios, aún en época de desgracia, se está uniendo con Dios y se está realizando su voluntad. O sea, de que siguió diciendo, por favor, así dijo a sus gentes, por favor, sigan intentando de difundir la Torah en Am Israel. Por favor, imprimir, que estoy yo rogando a cada yudí, que siga estudiando Torah, y este mérito le va a servir para él y para todos sus familiares. O sea, que si alguien cree que por esta queja de cómo es posible que el mundo siga existiendo aún con todo y este clamor, por eso le entró alguna duda de que entonces Dios donde está, como a lo mejor estamos equivocados, está completamente equivocado. Era una pregunta, pero no para llegar con ella a una conclusión, para llegar solo a la conclusión de que no entendemos, pero igual la fe en Dios sigue siendo fuerte, y al contrario, lo que sigue diciendo es de que hay que estudiar aún más fuerte. Hay otro rabino, Rabbi Mordechai Brisk. Rabbi Mordechai Brisk es rabino en Rumania, en la ciudad de Chand, en Rumania, y él en el Shabbat Shuvah de 1943, era un año y medio antes de morir en Auschwitz, dijo las siguientes palabras: el que quiere entender la verdad del asunto no tiene que investigar tanto lo que dicen nuestras fuentes. Cualquier niño inteligente que tiene un poco de sejer en su cabeza y estudió, aunque sea superficialmente, nuestra Torah, estudió lo que está descrito sobre las épocas de los Shoftim, los Nevi'im, podrá dar una respuesta muy clara sobre todas las preguntas que están actuales hoy en día. Así lo dice en aquel tiempo. El oído está cansado de escuchar tantas preguntas de las personas que andan en la oscuridad, cuando dicen nuestros antepasados nos dijeron mentiras, cuando nos enseñaron que fuimos elegidos para como ser el pueblo más elegido de todos los pueblos. Vemos con nuestros ojos que todos los demás pueblos están arriba y sobreviven y existen en sus tierras, y nosotros, el pueblo de Israel, es un pueblo humillado, un pueblo perseguido de cualquier otro pueblo, un pueblo que todos nos consideran lag, vaqueles, o sea, burlando de nosotros. ¿Cómo podemos decir la brajá, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, el que nos eligió, que acaso la finalidad de la Bejirá era escoger uno de 70 pueblos para que haya quien pegarle, quien hacer con él lo que quiere, tirarlo de tierra a tierra y pisotearlo en frente de todos? Esto es la elección que Dios eligió, por eso nos eligió. Pero así preguntan las personas, dice él, que andan en la oscuridad, los Amei Arazot. Pero la respuesta sobre todo eso lo verá cualquier ojo que va a leer un poquito en el Sefer Torah, y ahí va a entender qué significa la Bejirá, la elección que eligió Dios al pueblo de Israel. En la época que se dividió los pueblos en Dora Palagá, cada pueblo se estableció en su tierra, y al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, Dios le prometió darle una tierra de leche y miel, pero con la condición de que obedezcan y que cumplan con su palabra.
Y entonces todavía Dios nos dijo cuál es la condición con detalle. Pero después, antes de entregarles la tierra, les preguntó a través de Moshe si están contentos del trato, del arreglo, o sea, del arreglo de recibir la condición. Y todos dijeron, Kol asher diber Hashem naaseh. Dijeron naaseh benishma, aceptado. Desde entonces, Am Israel con Akadosh Baruj Hu hizo un kinyan, hizo un pacto. Dios les dio una tierra amplia y ellos aceptaron sobre ellos pagar una cuota por esta tierra. ¿Cuál es la cuota que tenían que pagar? No arar, no sembrar el Shabbat, los años de Yovel y Shemitah, no trabajar la tierra, dar trumot y masrot para los Kohanim, los Leviim. Además, hubo una condición, que si van a cumplir todo lo que está escrito en el contrato, la tierra se les quedará, y si no, los va a expulsar de ahí. Y esto es algo muy simple, igual como los grandes feudales, que cuando quieren entregar terrenos y propiedades para que los campesinos los trabajen, entonces ponen condiciones y anuncian en toda la tierra que tiene un terreno para trabajar. Las condiciones son así. Inmediatamente habrán quien van a querer tomarlo. El ministro, el feudal, va a escoger a aquella persona de todos, solamente aquel que le tiene credibilidad, que le tiene confianza, que el que confía que va a trabajar correctamente y no va a destruir. Y obviamente va a poner en contrato que si no va a cumplir con las condiciones, lo va a expulsar, lo va a correr de ahí. Y nadie le va a poder ayudar si no va a cumplir con las condiciones. Así también fue la elección de Am Israel. Aunque quisieran los demás pueblos, a pesar de que los demás pueblos también quisieran hacer ese trato con Dios, pero Dios eligió a Am Israel para eso. ¿Por qué? Porque probó a Abraham Avinu y supo que él puede tener la tranquilidad que con este pueblo podría hacer este trato. Pero solo si se cumplen estas condiciones, entonces tienen posesión en la tierra. Cuando no cumplieron estas condiciones, no cumplieron Shemitah, no cumplieron Yovel, no pagaron a los Kohanim, a los Leviim, a los pobres, trabajaron Shabbat, etcétera, etcétera, se terminó y se canceló el contrato. A partir de ahora no Dios es el que canceló el contrato, solo los comerciantes que hicieron el trato con Dios. Y el Shofet Kol Haaretz lo Ya'aseh Mishpat, el juez de toda la tierra no hará justicia. Vamos a ver, cuando este feudal le rentó el terreno a alguien, sea quien sea, y tuvo que cancelar el contrato por falta de cumplimiento de las condiciones, y el que había alquilado va y hace mucho ruido de que el Señor lo corrió, lo expulsó de ahí, al contrario, no solo que no le va a ayudar, se va a enojar más el patrón, y no solo que lo va a expulsar de ahí, sino ahora va a dar una orden de pegarle, de castigarlo, porque no es suficiente que él destruyó el campo que le había dado para trabajar y no cumplió las condiciones. Además, ahora le provocó que tendrá que buscar otros, ahora le provocó que una vergüenza al ir a gritar, entonces le sacó un mal nombre, entonces claro que va a estar enojado con él y le va a mandar a castigar. Pero la pregunta que siguió, así dice Rab, que sigue molestando a muchos, es por qué vemos también tzadikim y por qué vemos también gente pura y limpia que están sufriendo. Y sigue él diciendo, como dicen nuestros sabios, que van shenitna reshut la mashchit leashchit sube y no mavjin ben tzadik le rasha. Cuando se le da permiso al mashchit, al destructor, a destruir, ya no distingue entre tzadik y rasha. Hoy la rasha, hoy lishkenot, dicen nuestros sabios. Am Israel arrevim ze bazeh. El rasha, a lo mejor el tzadik paga por el rasha también porque es parte de su culpa. Si él hubiera sido tan tzadik, a lo mejor el otro no hubiera sido tan rasha, hubiera aprendido de él. Así dice él, umeatá, acharei kol ele. Después de todo esto, no hay que sorprender lo que pasa en Am Israel. Ba'avonoteinu harabim, con nuestros pecados, se está realizando lo que dice la Torah, kitetze eshu matzah kotzim venechal agadish o akama. Cuando sale el fuego al principio, sale por las espinas, pero ya que empieza por las espinas, come y quema también las espigas
también. Digo, hay mucho para citar, pero uno de los más fuertes es Rebbe Elchanan Wasserman. Rebbe Elchanan Wasserman fue el alumno principal del Hafetz Haim, muy famoso, tenía una yeshiva en Baranovich. Sus libros se siguen estudiando hasta la fecha en los yeshivot. Él tiene todo un libro, se llama Ikreta de Mishija, que él sacó antes del Holocausto, inclusive. Él dice así, pero antes de hablar del mismo Holocausto, él hace toda una explicación acerca de lo que es la historia de Am Israel, y dice así. Además tiene un discurso que dio unos minutos antes de lo que lo llevaron a morir. Hay en su libro, Kovetz Shiurim, en la introducción, está escrito palabra por palabra un discurso que él dio. Él siguió dando shiurim todo el tiempo en el gueto de Kovna, estuvo en Lituania, siguió dando shiurim, y en un momento vieron por la ventana que los nazis están llegando, y allá en el gueto de Kovna en Lituania no los llevaron a campos, o sea, los llevaron a todos al Mivzar HaTshi'i. Hay una fortaleza famosa ahí cerca de Kovna, y ahí les hicieron abrir sus propias cosas y mataron. Y esto ya era conocido. Entonces ellos estaban estudiando en una casa, estaban estudiando Gemara profundamente como en una yeshiva, y vieron por la ventana de que los nazis están llegando, y sabían a lo que van. Entonces se puso a hablar, dio una drashá acerca de los korbanot, cómo debe de ser el pensamiento de uno a la hora de ofrecer un korban. Había una sola persona de todos los alumnos que estaban ahí que logró escapar y sobrevivir, a Rav Osheri se llamaba, Efraim Osheri, y él escribió después palabra por palabra lo que él dijo. Está un testimonio vivo de lo que él dio, todo un shiur, lo que alcanzó a dar hasta que entraron los nazis, donde le pide a sus alumnos tener pensamientos puros para que el corbán no sea un corbán pasul, impuro, para no echar a perder el corbán. Y les explica que cuando Dios toma un corbán, se toma siempre de lo mejor, del mubhar de mubhar. Así dice la Torah, cuando tú tienes que un corbán, la primera condición en cualquier corbán es que no tenga mum, que no tenga ningún defecto. Y con el mismo pensamiento lo puedes echar a perder. Vale la pena, el tiempo ya no nos va a permitir hoy leer esto, pero el mismo Rebbe Elchanan Wasserman, él dice así, un momento. Bueno, en resumen, porque es largo, él habla de la idolatría. Que si analizamos todo lo que dicen los Nevi'im, la época de Shoftim, Nevi'im, vemos que el talón de Aquiles de Am Israel siempre ha sido la idolatría. Siempre los Nevi'im, Ishayahu, Irmiyahu y Ezequiel advierten y reclaman al pueblo consideran al pueblo de Israel como una mujer infiel a su esposo. Están casados con Dios y al mismo tiempo mirando hacia afuera, hacia al lado, buscando aventuras por fuera. Hay idolatría, buscan cada época con su idolatría. Dice Rav Wasserman de que esto ha sido siempre el problema de Am Israel. Y si ves, dice, vas a ver que todas las ideologías y nuevas filosofías de cómo dar una vida mejor al ser humano, si es socialismo, comunismo y todos los tipos de estos movimientos, los fundadores eran los mismos Yehudim, buscando, si tú tienes la ideología, la forma de vida correcta, que es la Torah, y buscas nuevas idolatrías, es poniendo ahora una idea como ídolo. Y siempre ha sido lo mismo. Cuando Am Israel fue idólatra, fue atrás de la idolatría, vino un castigo fuerte a Am Israel.
todo el Sefer Shoftim como Sefer Sifrei Nevi'im Rishonim es todo lo mismo. Y Am Israel fue atrás de este ídolo y vino este pueblo y lo oprimió. Am Israel hizo teshuvá, Dios lo quitó la opresión y se lo olvidó a Am Israel y otra vez Vaiznu Acher Elohim Acherim y otra vez viene lo mismo. Para terminar, dice así: la época que estamos viviendo es una época muy especial. Estamos viendo, somos testigos vivos de acontecimientos que pensábamos que nunca podrían suceder. Vienen los acontecimientos de tan rápido como si fuera un relámpago, uno tras otro, no alcanzamos comprender y aceptar y entender uno y ya viene el otro. Estamos sin entendimiento de lo que está sucediendo y se realiza la clalá que dice la Torah en Parashat Kitavó, Daita Meshugá mi Maré Eneja, nos volvemos locos de lo que estamos viendo con nuestros ojos, pero con una condición: mientras estamos basando en el entendimiento humano, entonces nos volvemos locos, no entendemos nada, cada cosa, o sea, vienen las cosas uno tras otra, golpes que no podemos entender, nos volvemos locos. Pero si vamos a profundizar en la Torah, vamos a encontrar que todo está muy claro y muy entendible. Todo lo que ocurrió en la historia de Am Israel, tanto en el pasado como en el presente, está previsto tanto en la Torah Shebichtav como la Torah Shebe'al Peh. Todo lo que dice la Torah es una realidad. Es una realidad que no existe una realidad como esta realidad. Hace miles de años ya nos dijo Dios, y lo dice estando dentro del mismo holocausto. Nos dijo Dios, Dios se va a desparramar, dispersar entre todos los pueblos, de una esquina de la tierra hasta la otra, y esto ha sido una realidad. Pero si hasta ahora habían a lo mejor algunas esquinas retiradas en el mundo, que todavía no habían ahí comunidades judías, ahora llegaron hasta la última esquina del mundo. ¿Por qué? Porque Dios dijo Bejol Ami, y esto se debe de realizar. Si queremos entender la esencia de los acontecimientos que nos pasan hoy en día, tenemos que buscar psukim, tenemos que buscar fuentes acerca del tema de Ikveta de Mashiach. ¿Qué es Ikveta de Mashiach? El talón del Mashiach, es antes de que llegue a Mashiach. O sea que es la época de transición entre Galut a Geulah. Si vamos a comparar lo que está escrito con lo que realmente sucede, veremos que la Torah como un espejo que aclara todo lo que nos pasa. Todo lo que está escrito se está realizando, y todo lo que se está realizando ya está escrito anteriormente. Vamos a empezar a leer la Torah. En la historia de Am Israel se puede señalar varias épocas. La época de los Tanaim, Amoraim, los Geonim, los Rabanim. Esta época está conocida en lo escrito en el Tanaj como la época de Ajarita y Amim, o sea, el fin de los días. Y eso es lo que la Gemara lo llama Ikveta de Mashiach, o Hevlei Mashiach, o sea, las contracciones de Mashiach. Este concepto de Ajarita y Amim incluye el tiempo de antes de la Geulah y la misma Geulah. Nada más que Ikveta de Mashiach o Hevlei Mashiach se refiere principalmente a los últimos días de Galut antes de la Geulah. Y el Rambam dice sobre esta época que Kol Divrei Nevi'im Meleim, que todas las palabras de los profetas están llenos de descripciones acerca de esta época. La verdad es que tanto en el Humash como en los Nevi'im está descrito la situación de Am Israel tanto en su forma espiritual como física. En Daniel está escrito que el sufrimiento de estos días superará todo lo que ocurrió a Am Israel desde que fue una nación. O sea que va a ser peor de lo que pasó en Jurban Beit HaMikdash. Lo mismo está escrito en Irmiyahu. Nuestros sabios que vieron antes, previeron lo que va a pasar en Ikveta de Mashiach, dijeron Yeitei velo achmine, que venga Mashiach pero que yo no esté
presente. O sea, ya entendieron desde antes que esta época no es conveniente vivirla. El Gaón de Vilna está escrito, dice, la Geulá es como parto, como dice el pasuk, Jalá Gam Yaldat Sion, así dice Yeshayahu. Am Israel va a nacer de nuevo, igual como en un parto. El dolor anuncia el nacimiento que va a venir pronto y va a ser cada vez más fuerte el dolor, y cada vez que es más fuerte sabemos que es más cerca el nacimiento. Así también los dolores antes de la llegada de Mashiach van a ser cada vez más fuertes, y esto mismo va a ser lo que anuncia que el Mashiach va a venir. En la Shirah de Azino, donde está escrito lo siguiente: Kiyadun imo, dice Kiyadin amo, dice el pasuk. O sea que después de que Dios juzgará a Israel con sufrimientos, Kiyadin amo, va a venir el Ve'avadav Itnecham, va a venir la Geulá. ¿Cuándo? Kikir Ekios Latiad Efes Atzur Bazu. Cuando Dios va a ver que las fuerzas de Am Israel se están terminando, ahí es donde va a llegar la Geulá. O sea, va a llegar casi al borde de la fuerza de Am Israel de sobrevivir. O sea, tiene que llegar a esa época tan difícil. Bueno, en fin, él trae aquí psukim que muestran que es algo que tenía que suceder. O sea, que no pierde su fe, no critica a Dios, sí critica, pero ¿a quién critica? A nosotros mismos, a él mismo, al mismo pueblo, a la misma idolatría que ha sido siempre el problema de estar buscando pastar en campos ajenos, en lugar de estar contento con lo que tenemos, en lugar de conformarse y estar orgulloso del mismo camino que nosotros tenemos, que es único en el mundo. Busca al Yehudí ser la luz para las naciones, pero buscándoles para ellos caminos nuevos para vivir bien, cuando tú tienes la fórmula mejor. Y esto es la cosa que más ha sido, podríamos hablar así, molesto para Dios. El hecho que nosotros lo traicionamos, somos infiel, cuando Dios nos dio la fórmula mejor para vivir. Nosotros somos los que le decimos al mundo, vamos a buscar una fórmula correcta para vivir. Eso se llama idolatría, eso es infidelidad. Y no hay algo que hace más enojar a uno de la pareja cuando ve que su pareja es infiel. Ahí es donde tenemos que buscar la razón y la solución de lo que está pasando. Así dice Rabásima. Tengo aquí mucho más rabinos que viven en la misma época, que hablan. Para nosotros, ¿qué significa esto? Decimos, alta de un etjabejash etagial en común. Tenemos gentes que sí estuvieron en ese lugar, sí vivieron, pero cuando su mente estaba llena de Torah, entonces lo que le provocó lo que pasa no era criticar a nadie más que a uno mismo. Y no solamente que no le afectó su emuná, sino hasta le fortaleció su emuná y se hizo más creyente. Que hay mucha gente que le pasó lo contrario, claro que sí, pero siempre es cuestión de hacia qué lado estamos viendo. Y terminamos con la siguiente historia. Rabbi Eliezer Silver, que fue uno de los Gedolei Israel, él después del holocausto se dedicó a ir a los campos de los refugiados para levantar su ánimo, para volver a unirlos, para volver a regresarlos a sus raíces, para juntar los huesos rotos y volver a formarlos en cuerpos y en vidas nuevas. Pues una de estas ocasiones llegó a uno de los campos. Los judíos estaban quebrados con Shivrei Asamot, como Shivrei Lujot Munachim Barón, y él trató de juntar a todos para hacer un resto, para hacer una tefilá. Ahí había un yudí que no quiso entrar, y por más que le insistió, no quiso entrar. Le pregunta, ¿por qué no entras? ¿Por qué no quieres? Y yo no quiero ya. Después de lo que yo vi, yo no quiero saber de esto. ¿Qué es lo que has visto? Sí, mira, yo en mi campo había un yudí que tenía un sidur, no pudo meter, y los yudí todos queríamos rezar, y cuando le veníamos a pedir que nos dé el sidur para rezar, nos cobraba la comida, con tal de que demos nuestra comida. Era la poca comida que nos quedaba para sobrevivir. Entonces, cuando yo vi que una persona puede tomar un sidur y cobrar por ello la comida de un yudí que con ello tiene que sobrevivir, dije, ya no quiero saber nada de un sidur, ya no quiero saber más. Le dijo así, ¿y a cuánta gente le quitó la comida por su sidur? Dijo, ¿cómo? ¿A cuántos? A cientos de personas.
le ha quitado la última comida por su siglo. Entonces dice la Biblia, mira, hay aquí cientos de personas que están dispuestos a dar su última comida para poder rezar, y una persona que está quitándole la comida para darles la oportunidad de rezar. ¿Quién tiene más peso? ¿Los cientos que están tan fieles, tan leales, o uno que traiciona? ¿Por qué te fijas en uno, no te fijas en la cantidad mayor? Y esto yo creo que debe de ser también nuestra forma de ver las cosas. O sea, claro, hay mucha gente que va a decir, ¿qué pasó con los justos? ¿Por qué le pasó? Y hay mucha gente que dice que después de lo que yo vi, yo no creo ya nada. Pero por otro lado, hay mucha gente que el mismo holocausto fue un motivo de fortalecer su emuna. Vio cómo se realiza lo que dice la Torah, que entiende que eso es la voluntad de Dios, y si eso es la voluntad de Dios, entonces yo tengo que aceptarlo, y tengo que entender, aunque no entiendo, que esto es lo que debe hacer. Lo que yo debo de hacer entonces es buscar dónde estoy yo en este contexto, qué debo de mejorar, como dice Rambam, como trae Mishnah Berurah, la halajá lema'aseh, que los días de ayuno son para lefakeach al darkei teshuvah, para abrir caminos de teshuvah, para concientizar, para abrir nuestra conciencia, para buscar cómo mejorar, para garantizar de que esto no vuelva a suceder y que la Geulah Shlema venga pronto en nuestros días.